Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Una bendición, como dijo el hermano, poder compartir la palabra después de tantos testimonios, verdaderamente impactante, ¿no? No hay palabras, no hay palabras verdaderamente para agradecer a Dios. Creo que en el idioma terrenal no hay una palabra justa para dar gracias a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará en nuestra vida, ¿no? Es como el salmista cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y uno piensa que es deleitarse y hay cantidad de definiciones, ¿no? Pero creo que es una palabra angelical, celestial, ¿no? Poder deleitarse en Dios. De esa manera nos deleitamos con los testimonios de los hermanos, de la obra que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos. Es realmente maravilloso. Yo voy a compartir la palabra del Señor, el Salmo 127, 2 versículos, pero primero a modo de introducción les voy a contar que según la mitología griega, Sísifo era el fundador y el rey de la ciudad de Corinto. Cuenta Homero en la Odisea que Sísifo engaña al dios Tánatos y se escapa del Hades. ¿Cuál fue el castigo que recibió por haberse escapado? Tenía que empujar una roca hasta la cima de una montaña y cuando llegaba a la cima de la montaña se le escapaba. Tenía que volver otra vez hasta abajo, agarrar la misma roca, volver a empujarla hasta la cima de la montaña y se le volvía a escapar. Y así por toda la eternidad fue el castigo que le habían dado. Ahora, el filósofo francés Albert Camus usa este mito de Sísifo para afirmar sobre el absurdo de la vida humana. Él decía que todo esfuerzo del hombre es inútil porque la vida para él no tiene sentido, que en la vida solo hay esperanza de algunos momentos felices y nada más. Ahora, ustedes fíjense qué diferencia abismal, terriblemente abismal con el rey David, que en el Salmo 127, versículo 1 y 2, en los últimos días de su vida ya le escribe y le dice a su hijo Salomón estas palabras. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. David nos dice que si Dios edifica tu vida, si Dios edifica tu familia, si Dios edifica tu casa, si Dios edifica tu ciudad, la vida merece ser vivida. Cuando ponemos todo en las manos de Dios y dependemos en todo sentido del Señor, entonces sí la vida merece ser vivida. Cuando tu dependencia es absoluta del Señor, entonces ahí y solo ahí tenemos paz y prosperidad. Pero hay una condición que en esto se basa fundamentalmente lo que quiero compartir con ustedes. La condición es tener planes y un proyecto de vida en la voluntad y el propósito de Dios. Mis planes y mi proyecto de vida tienen que estar en la voluntad y tienen que estar en el propósito de Dios. Ahora veamos, David había sido de adolescente pastor de ovejas, fue un valiente guerrero, fue padre, rey, salmista, poeta, estuvo fugitivo del rey Saúl, cayó en pecado, fue perdonado y volvió al reinado. O sea que David tenía suficiente experiencia para meditar sobre los caminos de la vida y deja la enseñanza del Salmo 127 a su hijo y también a cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el creyente vive en un mundo hostil,
Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que hay enemigo. Las cosas se estropean, se oxidan, se envejecen, hay hongos, la vida humana se extingue con la muerte. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay ladrones, hay enfermedad, hay dolor. O sea, la conclusión, ¿cuál es? Todo esfuerzo humano es inútil sin la ayuda de Dios. Todo esfuerzo que podamos hacer sin la ayuda de Dios es en vano. Si no dependemos del Señor, estamos perdidos. Sin la mano de Dios y su bendición, solo habrá tristeza, soledad, crisis y fracaso. O sea que necesitamos un proyecto de vida de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Ahora, humanamente, un proyecto de vida es una visión clara de hacia dónde queremos ir, basada en nuestros valores, nuestras metas y nuestras aspiraciones. Pero espiritualmente, para los creyentes, un proyecto de vida no solo debe reflejar nuestros deseos, sino debe estar alineado en la voluntad y el propósito de Dios. Eso es para nosotros. O sea que el punto de partida de cualquier proyecto de vida es Dios. De ahí partimos y a partir de ahí avanzamos. ¿Por qué? Porque si construimos nuestras vidas sin el Señor, es como edificar sobre la arena. ¿Se acuerdan Mateo 7, donde dice: el que edifica su casa sobre la arena, vienen ríos, vienen tempestades, vienen tormenta y la casa se viene abajo? Si construimos nuestras vidas en vanidades ilusorias, en cosas pasajeras, viene la crisis, viene el dolor, viene la enfermedad y nos venimos abajo. Pero si construimos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, vamos a mantenernos firmes, venga lo que venga. Venga el cáncer, venga un accidente, venga el divorcio, venga la peor de las crisis que podemos vivir. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos firmes, en Cristo hay garantía, hay seguridad, hay paz, hay convicción. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestra vida en sus propósitos y su voluntad. O sea que el centro de nuestra alma tiene que ser el Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar anclada y desarrollada en Dios. Y a partir de ahí podemos tener un futuro promisorio. O sea, me imagino que David repasa su niñez, su juventud, sus tiempos de madurez, llega a la ancianidad y saca esta conclusión del Salmo 127, verso 1 y 2, y nos enseña: si Dios no edifica la casa, si Dios no edifica nuestra familia, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra ciudad, estamos destinados al fracaso. Dios es el que tiene que hacer todas las cosas. ¿Por qué? Ustedes fíjense lo que pasa normalmente. Los jóvenes, ¿qué hacen? La mayoría de los jóvenes, especialmente cuando no son creyentes, piensan en estudiar, en trabajar, en ponerse de novios, en hacer dinero y en divertirse, ¿no? Son las metas, el propósito de una persona joven, que obviamente yo en mis tiempos también lo único que pensaba era en esto, especialmente en divertirme. Los adultos, ¿en qué piensan? Piensan en el trabajo, en la familia, en comprarse una casa, en hacerse la casa, piensan en juntar dinero, piensan en las cosas materiales, en jubilarse y buenas noches, muchas gracias, ¿no? Es como que la meta del ser humano, ¿no? Igual que ese famoso vals de antaño, alguno que esté cerca de mi edad se debe acordar, que decía: 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Como teniendo esas 3 cosas es suficiente para ser feliz. Con salud, dinero y amor, listo, basta. Pero si no está Dios, no vas a tener ni salud, el dinero va a ser de tropiezo y el amor va a ser de fracaso. Por eso es que nuestra dependencia tiene que estar en el Señor. En el verso 2 del Salmo 127 dice: por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, ¿por qué David da este consejo a Salomón? Por la autosuficiencia del hombre. O sea, David no está en contra del trabajo, sino contra la confianza en uno mismo y no en Dios. Cuando empezamos a tomar confianza, cuando comenzamos a tener un buen trabajo, nos recuperamos de una enfermedad, estamos saliendo adelante, pensamos que ya está todo controlado, que ahora depende de nosotros y no tanto de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, como 30 años hará, que había llegado a la iglesia y ahí nomás ya me había revelado donde estaba haciendo tratamiento para recuperarme de las drogas, y estaba cristiano pero sancochado nomás, ¿no? Así sentado en la ventana, con un oído escuchaba la prédica, con el otro a dónde iban a ir mis amigos a la noche, ¿no? Estilo Eutico, de Hechos de los Apóstoles. Entonces, también yo fui autosuficiente, recuerdo, porque dije, bueno, ya está. Ya estoy recuperado, ya no me drogo más, ya estoy bien, ahora puedo conseguir trabajo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a Buenos Aires, donde tengo mi familia, mis hermanos, mis amigos de toda la vida. Tengo infinidad de contactos, me consigo un buen trabajo y listo. Y bueno, y si algún día me acuerdo de la iglesia, voy. Eso fue lo que pensé. Ese día saqué el pasaje. A las 11 de la noche se iba el colectivo, entonces pasé por la iglesia. Digo, por lo menos me voy a despedir del pastor, ¿no? Y cuando entro en la iglesia, justo el pastor estaba abriendo la Biblia porque empezaba a predicar. Y predica Génesis 28:15, que dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te prometí. ¡Pah! Me largué a llorar y me fue igual, ¿no? Así me fue. Al año volví peor que antes, ¿no? Pero ahí volví, ¿no? Lleno de culpa, con la cola entre las piernas, diría mi mamá, ¿no? Pero así sucede. Hermanos, Dios me dio una palabra, y es una palabra para muchos de ustedes también, a los que piensan escaparse, a los que piensan irse. El Señor te dice, no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te prometí. El Señor no te va a soltar de la mano, no te vas a escapar, no te vas a ir del Señor, por más excusas que pongas, ¿sí? Así como Moisés, Señor, no sé hablar, Señor, no me creerán, que nos vamos a predicar. Lo mismo que Jeremías, ay Señor, soy un niño. Que no digas sos un niño, porque irás y dirás todo lo que yo te mande, ¿no? Así es el Señor con nosotros. Cuando Él nos llama, cuando Él tiene un propósito, Él hace su voluntad. Ahora, hablando de la autosuficiencia, socialmente vivimos bajo el discurso del empoderamiento, ¿no es cierto? O sea, estamos impulsados a mostrar que todo lo podemos solos. Ahora, hay una gran diferencia entre empoderamiento humano, que el empoderamiento según la Biblia. El empoderamiento humano es un proceso de apropiarse de poder individual, capacidad de influir en la propia existencia para cambiarla. Y ustedes fíjense, el empoderamiento según la palabra es la capacidad de lograr cosas que parezcan imposibles como obra de la gracia de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Y el único poder que existe, el único poder que sirve, el único poder que es para verdadera prosperidad, el único poder es de la gracia que viene del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la autosuficiencia humana nos impulsa a que cuanto menos consejo pidamos, más demostramos lo capaces que somos, ¿no? No le pido ayuda a nadie. También se piensa que es signo de debilidad pedir ayuda y depender de Dios. ¿Cómo vas a estar dependiendo de Dios? ¿Cómo vas a pedir ayuda a tu pastor? ¿Cómo poder ser tan débil?
Así piensa la gente. O sea, cuando nosotros creemos que somos autosuficientes, ofendemos a Dios, hermanos. Ofendemos. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia hace que nuestra pared esté llena de diplomas, pero nuestro corazón está vacío. Nuestro corazón está vacío, hermanos. Que nuestro cuerpo vista la mejor ropa, pero que nuestra alma esté desnuda. Cuando somos autosuficientes, hace que aparentemos riquezas, cuando en realidad tenemos miseria espiritual. Por eso es que los creyentes no tenemos que ser más autosuficientes. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo la dispensación de la gracia. Ya no más autosuficiencia, ahora dependemos del Señor. Separados de Él nada podemos hacer. Colosenses 2:10 dice el Señor, vosotros estáis completos en Él. ¿Qué autosuficiencia? Si con Cristo estamos completos. Dice Romanos 3:24. Romanos 3:24. A ver si lo podemos poner. De mientras se los leo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante ¿qué? La redención. Redención es la palabra lutrosis del griego, que significa pago completo por la libertad de un esclavo y devuelto a su estado original. O sea, ¿qué autosuficiencia? Si el Señor pagó el precio completo por nuestra libertad, que éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y nos hizo libre por gracia, hermanos. Entonces, veamos Efesios 2:10. Efesios 2:10. Todos conocemos este versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios prepara de antemano el código genético de cada uno de nosotros. También Él prepara la sucesión de eventos, las experiencias y el plan para cada persona, para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una misión: descubrir las buenas obras y andar con ellas. ¿Cuáles son las buenas obras? Vivir en el propósito y en la voluntad de Dios. Vivir en el propósito y en la voluntad de Dios. Nuevamente leo el versículo 1 del Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ustedes fíjense que primero nos habla de una casa y segundo nos habla de una ciudad. O sea que hay una dinámica expansiva. Primero pocas personas, una casa, después una ciudad, una multitud. Y así es. La casa, la familia, la ciudad. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la importancia de las personas. ¿Por qué la importancia de las personas? Porque en esta vida todo pasa, en esta vida todo se termina, pero las almas son eternas. Las almas son eternas. ¿Cuál fue y cuál es el propósito de Jesús? Salvar las almas. Bendecir al mundo, cumplir el plan de redención. Y el Señor implanta la misma visión en cada uno de nosotros. O sea que nuestro propósito es influir en las personas con el Evangelio. Es influir en las personas con la palabra de Dios. Es testificar del amor, de la gracia, del favor, de lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Es bendecir y es ser instrumento en las manos de Dios para la salvación de las almas. Por eso, hermanos, como bien dice el versículo, si Jehová no edifica, si Jehová no guarda, ¿qué quiere decir? Que si Él no edifica, que si Él no guarda, quiere decir que Dios tiene que presidir la actividad. Él es el que tiene que estar primero.
Él es el que preside nuestras actividades, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. O sea, Dios nos da dones, genera circunstancias, abre y cierra puertas, toca corazones, abre caminos en el desierto. ¿Cuál es la conclusión? Solo con Dios tenemos buenos resultados. Solo con Dios podemos tener buenos resultados. O sea que el Señor sustenta la obra de sus manos y cumple sus propósitos eternos en la vida de cada uno de nosotros. Él nos sustenta y Él cumple su propósito y su voluntad. Entonces, la enseñanza del Salmo 127 en concreto sería nuestra absoluta dependencia de Dios, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Proverbios 21:31, Proverbios 21:31, dice: el caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Sí? Nosotros nos preparamos, nos enlistamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer para enfrentar las batallas espirituales, pero es Dios el que nos da la victoria. Es el Señor el que nos da la victoria. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa capacidad de encontrar un equilibrio. Nosotros nos esforzamos al máximo, pero con total dependencia de Dios. Yo me esfuerzo, yo pongo todo de mí, yo oro, yo ayuno, yo me congrego, soy fiel al Señor, pero siempre dependiendo de Dios. Siempre dependiendo de Dios. O sea que nuestro proyecto de vida es un proceso, no es de un día para el otro. Se necesita perseverancia, se necesita un corazón dispuesto, pero primero Dios. Y el versículo 2 del Salmo 127 dice: pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Sí? Qué lindo lo que le dice David a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón en hebreos el nombre es Jedidías. Y Jedidías significa el amado de Dios. Entonces le está diciendo a su hijo: a tu amado, a vos, el Señor va a dar el sueño si haces esto. Si edificás tu vida, tu reinado, ¿no? Dependiendo de Dios en todas las cosas. Pero esto es una promesa extensiva para todos los creyentes, hermano. Es para todos. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios. También Él nos va a dar el sueño, nos da el descanso y nos da la paz cuando nuestra vida tiene un propósito de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso dice 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en síntesis, para ir redondeando, ¿los edificadores te hacen vivir confiados? ¿La edificación te hace vivir confiado? ¿La guardia te hace vivir confiado? No, solo el Señor nos hace vivir confiados, seguros y en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos llegar a tener una hermosa casa sin que intervenga Dios, pero no tener una familia. Podemos lograr muchos objetivos en la vida sin Dios, pero el final va a ser amargo, va a ser triste. Podemos tener muchos bienes materiales sin Dios, pero eso nos va a llevar solo a la avaricia y a la ansiedad. Puedo tener títulos, fama, fortuna, buena autoestima sin Dios, pero el final va a ser solo vacío existencial, ¿no? Conozco muchas personas así, ¿no? Con mucha fortuna, dinero, bienestar, empresas, yacimientos de petróleo y toman 5 antidepresivos por día. Y no saben qué hacer. Por eso es tan importante nuestra dependencia de Dios. Y para terminar, Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11. Dice, mire qué lindo, me encanta este pasaje porque en el contexto Dios le está hablando a Israel sobre la protección de Él a su pueblo, ¿no? Y dice en Deuteronomio 32:11,
como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. O sea, ¿qué es lo que sucede? El águila empuja los polluelos del nido, ¿sí?, para luego volar debajo de ellos y recogerlos con sus alas. ¿Por qué? Porque los aguiluchos necesitan una experiencia de caída libre para obligarlos a aprender a volar. Si no, se quedan ahí en la comodidad, en el nido, y nunca van a salir, ¿no es cierto?, de ese lugar. Y así hace Dios con nosotros. El Señor nos empuja del nido. El Señor nos saca de la comodidad y muchas veces caemos en picada, pero después viene el Señor y nos recoge en sus brazos. Ahora, la caída es una experiencia incómoda. Parece que Dios está ausente, pero así aprendemos a depender de Dios. Cuando parece que está todo perdido, que nos caemos en picada, que ya no hay esperanza, que el diagnóstico ya te dijo que te quedan pocos días, cuando parece que ya no hay esperanza en tu matrimonio, que ya no hay esperanza con tu hijo, con las drogas, que no tenés trabajo, ahí viene el Señor. Ahí viene el Señor una vez más, ¿sí?, a recogerte en sus brazos, a darte una nueva oportunidad, a decirte que aún en ese momento que parecía que Él estaba ausente, era el momento que más estaba presente en tu vida. Era el momento que más te estaba fortaleciendo en tu vida, hermanos, porque así aprendemos a depender de Dios, a valorar su cuidado, su protección, sus enseñanzas. Entonces, la síntesis del Salmo 127, verso 1 y 2, es: la verdadera prosperidad solo viene de Dios. La verdadera prosperidad solo viene de Dios. Por esto, hermanos, si vivimos o si morimos, que sea en la voluntad y en el propósito de Dios. Si Dios edifica tu casa, si Dios guarda tu vida, si vivimos en el propósito de Dios, a pesar de todos los obstáculos del enemigo, estamos destinados a la victoria, porque Él va a estar con nosotros, porque Él siempre estará sentado en el trono de nuestro corazón, porque hemos puesto todo en sus manos. No le hemos mezquinado en ni un área de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Le hemos dicho: Señor, si tú no lo haces, no lo hace nadie. Si tú no me bendices, no puede bendecirme nadie. Si tú no me das el trabajo, nadie lo hará, Señor. Si tú no arreglas mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi economía, mis finanzas, Señor, esto es imposible. Te necesito, dependo de ti, Señor. Y ahí el Señor se va a glorificar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque es una palabra que nos exhorta a que si tú no haces todo lo que necesitamos en nuestra vida, Señor, todo es imposible. Como dijo Albert Camus, no hay posibilidad de nada. La vida no sirve para nada. Pero cuando tenemos la mirada, la convicción, la seguridad que tuvo el rey David, si tú edificas nuestra casa, si tú edificas nuestra vida, si tú edificas nuestra familia, si tú edificas, Señor, nuestra ciudad, Padre, la vida merece ser vivida. Porque contigo somos más que vencedores, Señor. Padre, gracias, gracias. En esta mañana, Señor, queremos humillarnos delante de tu presencia. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque cada vez estamos más seguros y convencidos
que tú eres el dueño, el Señor y el amo de nuestras vidas, Señor, que nada podemos hacer sin ti, que te necesitamos, Señor, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestras almas. Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, Señor. Dependemos de ti para todas las cosas, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos la vida de nuestra familia completamente, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cónyuges, Señor, nuestras parejas, Dios, todo lo que tú nos has dado, nuestro trabajo, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro porvenir, Señor, aún todas nuestras necesidades, Padre, la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres bueno y tú eres poderoso y tú has prometido suplir todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, bendice la congregación, bendice al pastor Guillermo, Señora, a su esposa, la pastora, Padre, bendice a cada líder, Señor, bendice a los músicos, Padre, bendice a cada hermano, cada hermana que te está sirviendo, Señor, a cada hermano que hoy nos visita, Padre, a cada persona que escucha, Padre, esta tu palabra, Señor, que tu bendición sea abundante para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, conmovido hoy por los testimonios que hemos escuchado y también feliz por estar en la casa del Señor, voy a pedir a los hermanos que ayudan en la Santa Cena, que puedan pasar. Quiero hacer mención en este momento a un versículo que se encuentra en segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 7, dice así: Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen de quién, del Señor, ¿no? Como por el Espíritu del Señor. Acá en esta carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y verso 3 de carta a los Corintios, como dije, está hablando acerca de un nuevo pacto, de lo que fue el pacto anterior, el antiguo pacto y el nuevo pacto que se inicia con Jesucristo. Jesucristo y el pueblo de Dios. Y justamente eso es lo que celebramos en esta mañana, ese nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Jesucristo, el Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese nuevo pacto tiene sus ministros. ¿Quiénes son los ministros del nuevo pacto? Bueno, todos aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador, que conocen a Jesús, que enseñan la palabra del Señor y que son victoriosos en las pruebas, victoriosos ante el pecado, victoriosos como hijos de Dios. Y en un versículo anterior dice en el capítulo 2 que todos nosotros somos olor fragante para el Señor. Y esto dice el apóstol Pablo refiriéndose a cómo era antes en la antigüedad. Los ejércitos salían para la guerra, la lucha, y volvían, generalmente después de una batalla donde se ganaba la victoria, volvían con los sacerdotes que iban al frente con el incienso, y los soldados iban atrás con los prisioneros encadenados, con el botín de guerra. Y Pablo hace referencia a eso, diciendo que los que son soldados de Jesucristo, los ministros del Evangelio, después de las batallas vuelven, y ese olor que salía del incienso, de la fragancia, era un olor grato porque era un olor de victoria para ellos. Pero para aquellos que eran prisioneros, era un olor de muerte.
Y esa figura utiliza el apóstol Pablo aquí en la segunda carta, capítulo 2 de los Corintios, para decir que nosotros somos esos ministros, esos soldados, que tenemos ese olor grato porque tenemos a alguien que ha vencido, que es Jesucristo. Y que no somos competentes, lo que escuchábamos del pastor Eduardo, no somos competentes por nosotros mismos, sino que quien nos hace competentes es el Espíritu Santo de Dios. Y da otro ejemplo en el capítulo 3, verso 18, donde dice que nosotros, dice, como mirando a cara descubierta en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. Y yo me pensaba un poquito en este ejemplo también en esta mañana leyendo. ¿Cuántos de nosotros usamos el espejo, no? Todos los días, quizás, no sé si todos los días, pero al menos yo cada tanto lo uso, y cuando no lo uso, a veces me sorprendo porque digo, empiezo a ver todos los defectos, ¿no?, que uno tiene. Quizás está barbudo, quizás está, no sé, despeinado o el pelo no está bien. ¿Y qué ve usted cuando se ve al espejo cada mañana? A la mañana, antes de lavarse quizás la cara, antes de cepillarse los dientes. ¿Qué vemos en el espejo? Y eso pasa en nuestra vida espiritual también. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es como mirarnos en un espejo. Y ese espejo nos refleja cómo es Cristo y las cosas que debemos cambiar. La palabra de Dios, cuando la leemos, decimos, qué cosa que dice acá la palabra de Dios, realmente yo necesito cambiar. Y ese cambio que se produce cada día en nosotros es a través del Espíritu Santo. Por eso dice, por tanto, nosotros mirándonos a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere ser transformado? Yo necesito ser transformado todos los días, mirarme al espejo de la palabra de Dios, mirar a Cristo cómo es Él y ser transformados. Ser transformado yo. Usted también necesita ser transformado. Y ese nuevo pacto habla de los ministros del nuevo pacto. Esos ministros, decía, son ministros en victoria, porque Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado. Y eso celebramos hoy. Ese nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, ¿no?, en su carta a los Corintios también, porque yo recibí del Señor esto, que el día que el Señor fue entregado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así también tomó el pan, lo partió y lo bendijo, dijo, esto es mi cuerpo por vosotros, partido. Hagan esto o haced esto en memoria de mí todas las veces que comiereis el pan y beber esta copa, anunciando, ¿no?, la muerte y la resurrección del Señor hasta el día que Él venga. Así que les invito a que nos pongamos de pie y que podamos decirle al Señor, Señor, yo necesito mirarme al espejo de la palabra y ver todos los defectos que tengo. Y necesito transformar mi vida de gloria en gloria, como a la imagen tuya por el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos transforma cada día. Porque ese antiguo pacto, que aunque la ley era justa, pero era al mismo tiempo un pacto imperfecto, porque no lo podíamos cumplir ninguno. Solamente tú lo pudiste cumplir, Jesús. Solamente tú pudiste ser perfecto en todas las cosas. Era necesario un mediador, era necesario un cordero, el Cordero de Dios sin mancha, que pagara el precio por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso hoy recordamos ese sacrificio que hiciste por nuestros pecados. Siendo tú justo, moriste por nosotros. Y hoy lo recordamos y nos sumamos a ese ministerio del nuevo pacto. Te miramos, Señor, como un espejo para que nos muestres todas nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y ese Espíritu Santo nos limpie, nos perdone
y nos podamos parecer cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a que eso suceda, porque es un milagro que suceda en nuestras vidas. Y para eso necesitamos arrepentirnos, pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros defectos, por nuestros olvidos, por las cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos, que conocemos tu palabra y no la cumplimos. Ayúdanos a ser ministros de ese nuevo pacto dignos, de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados. En el nombre de Jesús, tomamos esta copa, este vino, la bendigo en tu nombre, Señor, y este pan también lo bendecimos en tu nombre, así como dice la Escritura, este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre del nuevo pacto que hoy yo hago con ustedes. Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.